Buenos días. Bueno, esta semana me toca exponer sobre los trastornos de espectro autista, el TEA. Mi nombre es Francisca Cáceres Díaz y mis profesoras guías son la fonoaudióloga Paula Ponce y fonoaudióloga Paola Fernández. A modo de introducción, el trastorno de espectro autista pertenece a un trastorno secundario, lo cual su diagnóstico sería trastorno del lenguaje secundario a TEA. Hay que tener en cuenta que el autismo va a presentar un conjunto de alteraciones en el neurodesarrollo que inicia desde la infancia y se puede permanecer a lo largo de toda la vida. Bueno, de estas alteraciones podemos tener alteraciones en la comunicación, en la interacción social, en el comportamiento y en sus intereses. Bueno, la definición del trastorno espectro autista, como dice ahí, es un trastorno del desarrollo neurológico definido por las deficiencias en la comunicación y la interacción social acompañados por patrones de comportamiento, intereses y actividades tanto restringidas como repetitivas. La epidemiología y la prevalencia es 1 cada 150 niños es diagnosticado con autismo y se espera que la prevalencia vaya aumentando de un 10 a un 17% cada año. Hay que tener en cuenta que es más común ver diagnóstico de TEA más en niños que en niñas. Dentro de la etiología, sabemos que a pesar de los avances que hay tanto en la genética como en la neurociencia, aún no se ha establecido el porqué o la causa del trastorno espectro autista. Pero pese a ello, hay diferentes estudios que han dicho lo siguiente. Por ejemplo, hay evidencia en encefalografía y trastornos convulsivos que dice que los niños con trastorno espectro autista presentan altas tasas de epilepsia. También tenemos evidencia electrofisiológica de neuroimagen, tanto funcional como estructural, que indican que hay hallazgos moleculares y de genética que ha dado lugar de que el trastorno espectro autista se caracteriza por una conectividad neural atípica. También hay evidencia en alteraciones neuroquímicas que dice que uno de los hallazgos encontrados es que hay una elevación, por ejemplo, de serotonina. También se ha observado reducción también de la expresión del ácido de GABA. También se está investigando, por ejemplo, el papel de la excitocina y la vasopresina, ya que estas son las hormonas que se relacionan con las conductas sociales y del vínculo. En cuanto de la genética, también se sabe que el TEA tiene una alta tasa de que sea heredable. Dentro de las revistas científicas indica que, claro, hay un 80% de que el trastorno espectro autista sea heredable con otros familiares. Dentro de los factores de riesgo, tenemos que hay mayor frecuencia en niños con algún síndrome, por ejemplo, con síndrome de Down o cualquier otro tipo de síndrome. También que los padres de mayor edad presentan mayor riesgo de tener un hijo que presente TEA. También los nacimientos prematuros y de bajo peso, infecciones virales, inmunológicas, también infecciones metabólicas, como ejemplo desequilibrios del NEU. Y aquí tenemos, por ejemplo, la GABA, la serotonina. También en ambientales, que podría ser por intoxicación de mercurio. También presentamos las anomalías estructurales del cerebro. También hay que tener en cuenta que el TEA ocurre con frecuencia con otros trastornos del desarrollo neurológico, como también trastornos del desarrollo como neurológicos, psiquiátricos, genéticos, etc. Dentro del sistema de clasificación y diagnóstico por el DSM-5, el DSM-5 presenta diferentes ejes. Bueno, vamos a empezar con el primer
eje, que es la deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Por ejemplo, y aquí tenemos distintos puntos, como es la deficiencia en la reciprocidad socioemocional. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Que puede presentarse también por ejemplo, en aproximaciones sociales que son de forma anormales y fracaso para también mantener una conversación. También hay una disminución para compartir intereses o emociones y también una falta de iniciación en interacción social. También tenemos graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una baja integración de la comunicación verbal y no verbal. También se manifiesta poco contacto ocular, también un bajo lenguaje corporal, déficit en la comprensión y también uso de la comunicación no verbal. También hay una completa falta de expresión facial y gestual según cómo se está comunicando el niño. También ahí hablamos del otro punto, que es la interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas a nivel del desarrollo. Por ejemplo, hay dificultades para ajustar la conducta social en diferentes contextos. También hay dificultades en compartir en el juego imaginativo, en hacer amistades, también una falta de interés también hacia las otras personas. El otro eje tenemos presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos. Bueno, en el primer punto hablamos de comportamientos motores, verbales, uso de objetos y formas estereotipadas y repetitivas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, estereotipos motoras simples, el uso de objetos de forma repetitiva, también de frases idiosincráticas, por ejemplo, frases que solamente él comprende o un familiar logra entender. También tenemos adhesiones excesivas a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal, o excesiva resistencia al cambio. Por ejemplo, presentan como insistencias en una misma comida o una misma ruta. Generan preguntas repetitivas, así. Intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales. Por ejemplo, una preocupación anormal por un objeto. Por ejemplo, también como que se vincula a algo, se vincula como de forma excesiva a algo. También tenemos el hiper o hiporreactividad sensorial o de interés sensorial inusual por aspectos del entorno. Por ejemplo, tiene indiferencia, por ejemplo, al dolor, al calor, al frío. Tienen respuestas negativas a sonidos que sean específicos, a texturas específicas. Bueno, y también sabemos que los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades. O sea, no todos los niños van a presentar estos síntomas o estas características desde la primera infancia. También tenemos que el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día. Bueno, también dentro de los criterios para diagnósticos se deben especificar también si se acompaña o no a una discapacidad intelectual, se acompaña o no a un deterioro del lenguaje, si está asociado a una afección médica o genética o un factor ambiental conocido, también si está asociado a otros trastornos del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Dentro de los niveles de severidad, también hay que enfocarnos, por ejemplo, que la gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y de patrones de comportamiento restringidos y repetitivos, como dice. Entonces, a través de la comunicación sensorial, ahí me equivoqué, que puse sensorial y es social, y comportamientos restringidos
repetitivos. Bueno, la escala de severidad es del grado 1 al grado 3, en donde el grado 3 es donde necesita ayuda muy notable. En el ámbito social, acá hay una mínima comunicación social, y en el ámbito de comportamiento, acá hay una marcada interferencia durante la vida diaria, porque es inflexible y presenta dificultades tanto en el cambio y en el foco de atención. En el grado 2, donde necesita una ayuda notable, en el ámbito social hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas atípicas o atípicas. Y hay una interferencia, y en el área de comportamiento hay interferencias frecuentes relacionadas con la inflexibilidad y dificultades en el cambio de foco. Y en el grado 1, que es donde necesita ayuda, acá es sin apoyo, es in situ, aunque presenta alteraciones en la comunicación, en las alteraciones significativas en el área de la comunicación, y en el comportamiento hay interferencias significativas, al menos aunque sea en un contexto. ¿Qué pasa dentro de la normalidad? Tanto en la comunicación social como en los comportamientos no hay ningún tipo de interferencia. Bueno, la triada de Lorna-Winn habla que el trastorno espectro autista se considera un trastorno evolutivo, lo cual las manifestaciones se van a caracterizar por lo menos por el compromiso por estos 3 ejes. Por algo se dice triada de Lorna-Winn. Por ejemplo, son las alteraciones cualitativas en la interacción social y recíproca, alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, y presencia de patrones restrictivos y repetitivos estereotipados. ¿Cuáles son los síntomas del TEA? ¿Cuáles son las señales y síntomas del TEA? Bueno, sabemos que no todas las personas con un trastorno de espectro autista van a presentar todos los comportamientos, pero la mayoría de todos estos niños pueden presentar varios de estos síntomas o señales. Por ejemplo, la repetición de conductas o comportamientos inusuales, tener demasiado interés en ciertas cosas, como por ejemplo en objetos en movimiento o partes de un objeto. También presentan interés intenso prolongado en ciertos temas o a detalles, por ejemplo. Suelen molestarse a un cambio leve de la rutina. También generan poco contacto visual. También tienden a mirar o escuchar menos a las personas de su alrededor. También tienen problemas en la comprensión en el punto de vista de otras personas, lo cual no logran comprender su entorno. Rara vez, por ejemplo, tienen dificultades en compartir actividades u objetos. También responder de forma inusual cuando una persona muestra emociones. Por ejemplo, si una persona presenta ira o angustia, este niño no logra comprenderlo. No responder o demorarse al responder cuando lo llaman por su nombre, por ejemplo, o otros intentos verbales. Tener dificultades en seguir una conversación, repetir palabras o frases, que aquí hablamos de las ecolalias. Una palabra, también usan palabras que parecen extrañas, pero a pesar de eso, las personas que viven a diario con este niño logran comprender su idea. También tener expresiones faciales o movimientos, gestos que no coinciden con lo que quiere decir, y también tener un tono inusual de voz, por ejemplo, que puede ser el monótono o similar a un robot, por ejemplo. Dentro de otras dificultades, estos niños pueden presentar dificultades a nivel de sensibilidad sensorial, por ejemplo, sensibilidad a la luz, al ruido, a diferentes texturas, por ejemplo, en la ropa o a la temperatura. También presenta trastornos del sueño, irritabilidad, también problemas en la digestión,
Pero a pesar de eso, también estos niños presentan fortalezas y habilidades, como es, por ejemplo, la inteligencia, su inteligencia, que hay niños que tienen una inteligencia mucho más superior a la media. Estos niños logran aprender a detalles y recordar mayor información por largos periodos de tiempo. Tienen una gran memoria visual y auditiva y tienden a sobresalir, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, en artes y en música. ¿Cómo diagnosticar un niño con TEA, por ejemplo? Los médicos diagnostican los trastornos de espectro autista al observar, por ejemplo, el comportamiento y el desarrollo del niño. Cuando los niños son pequeños, algunos de estos trastornos pueden diagnosticarse con certeza antes de los 2 años. Cuando ya los niños son un poquito más grandes o adolescentes, se debe evaluar para determinar si tiene este tipo de trastorno de espectro autista. Y aquí se necesita tanto la colaboración de los padres como del profesor. Y ahí se pregunta cómo es el comportamiento social, comunicativo y al jugar de estas personas. ¿Qué ocurre cuando son más adultos? Es mucho más difícil debido a que estos trastornos se logran confundir, por ejemplo, con trastornos de salud mental, pero como es por ejemplo, la esquizofrenia. Sin embargo, el lograr un diagnóstico que sea correcto según el trastorno de espectro autista en un adulto puede ayudar a que esta persona logre a desenvolverse mucho mejor en su vida diaria. Entonces, lo cual es importante, un buen diagnóstico para así identificar también las fortalezas y obtener una ayuda adecuada para estas personas. Ya, a modo de conclusión podemos decir que el trastorno de espectro autista es un trastorno del desarrollo que claramente tiene problemas a larga duración con la comunicación o interacción social, presenta comportamientos tanto repetitivos como ejemplo no querer tener cambios a la rutina. También hay que tener en cuenta que estos síntomas comienzan desde la primera infancia y perdura a lo largo de su vida. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trastorno de espectro autista, el término espectro se refiere a la amplia gama tanto de síntomas, fortalezas y grados que tiene este trastorno. Por ejemplo, dentro de este trastorno también no solo se acompaña por el trastorno autista, sino que también hay otro tipo de síndromes, como por ejemplo el síndrome de Asperger. Aunque estos trastornos de espectro autista comienzan desde una etapa temprana del desarrollo, estas pueden durar, como dije anteriormente, a lo largo de la vida, lo cual es muy importante una evaluación precoz para así tener una intervención adecuada según las necesidades de cada niño. Bueno, mi bibliografía. Muchas gracias.